Jorge Asís, profesor, ¿cómo le va? ¿Cómo anda, mi Porque amigo los otros días Rosario? habló del correo, Jorge. ¿Qué pasó con el correo, la causa correo? Hoy quedó suspendida la quiebra que la semana pasada había dictado la jueza Marta Ciruli. ¿Por qué quedó suspendida la quiebra? Porque el Correo Argentino, la empresa, apeló esa decisión para que sea revisada por la Cámara Comercial y la jueza dijo, ante una apelación se aplica lo que en tribunales se conoce como el efecto suspensivo de la decisión tomada. Si yo ordené la quiebra y se apeló, suspendo la quiebra hasta que resuelva el tribunal que va a intervenir ahora, que es la Cámara Comercial. Una apelación por parte del Correo dura en términos políticos para el Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zanini. Lo que el Correo sostiene es que el gobierno a través de Zanini no solo va a buscar la quiebra del Correo Argentino, sino que quiere extender esto a otras empresas de la familia Macri. Y el otro punto tiene que ver dentro del Correo con la causa penal. Esta es una causa comercial, hay una causa penal. Se conoció que un organismo técnico de la Corte Suprema confirmó que la quita que en su momento la empresa de la familia Macri le había propuesto al Estado durante el gobierno de Macri era abusiva porque llegaba casi al 90%. Esto es una mala noticia en términos penales porque es una causa en la que el propio Mauricio Macri está imputado y en la que, entre otros, el ex ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, está indagado. Lamento decir otra vez que te viniste anticipando 1, 2 y hasta 3 semanas de lo que hoy es agenda de discusión. Porque tenés nadie quiere agarrarse al candidato en la provincia de Buenos Aires por el frente de todos. Y la pelea por no ser. La pelea por no ser, tu columna. La pelea por no ser. Avancemos sobre la SOCMA Correo que está contando Martín Angulo. Y me olvidé la tercera que anticipaste, que eso me pasa por no escribírmelo. Yo te tengo que preguntar, porque me vas a decir que no, que no. Pero digo, el Alberto Fernández diciendo que no sabe mucho lo que pasa en Cuba. No, él sabe lo que pasa en Cuba. ¿Qué es lo que pasa en Cuba? La revolución cubana está agotada. Desde la caída de la Unión Soviética fue clarísimo. En lo personal, mira que yo he sido, no te diría partidario, pero los de mi generación tenemos todos una relación personal con la Revolución Cubana, con Castro. Yo mismo, muy jovencito, saqué casi el premio Casa de las Américas, fui primera mención y en ese momento, vos no sabés lo que fue un momento de celebración para mí, todos los amigos, por el hecho de tener esa condecoración cubana y por lo que significaba. Te estoy hablando en los años 70, cuando se apestaba de esperanza. ¿Entendés? Por eso te digo que todos tenemos una relación personal. Por lo que yo conozco y lo que yo sigo de cerca la Revolución Cubana, hoy es un día muy especial. Se cumplen 30 años del fusilamiento del general Ochoa. General Ochoa, que el último servicio que le hizo la Revolución Cubana a Fidel fue dejarse fusilar. Eran los tiempos en que necesitaban dólares, todo lo que pudiera ser posible, y la izquierda lo entendía y lo acompañaba en aquel momento. Para hacerse de dólares, casi te diría que hasta se lo avalaba. Y bueno, hubo negocios con Escobar Gaviria. Y por supuesto que eso se pinchó, y por supuesto que fusilaron al general Ochoa, a De la Guardia, pero todos sabían que las máximas autoridades de La Habana estaban absolutamente al tanto de la cuestión. Ahora, Jorge, a partir de ahí, en esos últimos, yo tomé una distancia distinta. Pero digo, si yo comparto con vos, si el presidente sabe lo que pasa en Cuba, digo, mirando ya un poquito más que es la política de relaciones exteriores de la Argentina, dice lo que dice, porque él sabe, va a hablar con un periodista y Cuba está volando por el aire, que te lo van a preguntar. Vos no podés llegar improvisado. Dice, no sé lo que está pasando. Y antes Ortega, y antes Venezuela, y antes jamás. Es muy simple. Las cosas son todas distintas. No es lo mismo la posición que tuvo con Hamás. Digamos,
puede, si vos querés, tender hacia una interpretación política errónea. Pero son todos casos absolutamente distintos. ¿Entendés? Por ejemplo, con Nicaragua puede tener un hilo. Nicaragua es otra gran decepción personal. Estás hablando con un tipo que publicó Rescate en Managua. Yo cubrí lo que era la revolución nicaragüense desde Panamá, enviado por el Gran Diario Argentino. Participé de un Hércules donde se llevaba supuestamente remedios y alimentos, solidaridad con Nicaragua, cosa que se confundía en aquel momento con una especie de solidaridad con Somoza, pero bueno, la palabra Ortega, lo que era para cualquier joven, Ortega, Robelo, Ramírez, por eso te digo que todo se prostituye. En Cuba, mira, entre Internet, el manejo de la información y la pandemia, por supuesto, hicieron la situación ya directamente insoportable. Yo estuve hace 3 años en La Habana. Por supuesto que ya era completamente otra cosa. No queda nada de aquello. Y aparte, vos tenés que entender que Cuba fue una revolución fiola. Durante mucho tiempo vivió de la Unión Soviética. Venezuela, la Venezuela de Chávez, suplió en cierto modo a la Unión Soviética. Caído Chávez, de quien vivió Cuba fue del capitalismo, de las remesas en dinero que enviaban desde Miami y del gran insumo turístico que tenía Cuba para ofrecerle al mundo, que era el sol. El ingreso del turismo consagró absolutamente la desigualdad en la sociedad cubana, porque todo aquel que estaba más o menos vinculado a algo que tuviera que ver con el turismo, por supuesto, estaba en una relación mucho más privilegiada que el pueblo que el cubano. laburante común y corriente. Pero digo, yo por eso te planteo desde el lado de Alberto. A mí, lo de Alberto es lo que menos me importa del tema cubano. Lo de Alberto pudo haber dicho algo, porque de pronto, si vos querés, qué sé yo, hay un poco esa especie de relación personal que tienen todos, porque en algún momento, cuando se hablaba del capitalismo, siempre quedaba como esa especie de esperanza de lo que podía ser Cuba, y costaba asumir que eso también estaba terminado. ¿Entendés? Para muchos tipos de mi generación fue absolutamente fatal. Para otros, uno lo asimila, lo ve. Yo, sinceramente, ya por conocer, por amigos en todo el mundo desparramados que tienen que ver con el proceso cubano, por el tema desde Ochoa hasta aquí, conocí yo a la hija de uno de los que fusilaron, el coronel de la Guardia, y la verdad, no eran contrarrevolucionarios, gusanos, terribles, eran tipos que amaban esa Cuba que caída la Unión Soviética, ya no existió más. se terminó la utopía y no cuesta nada asumir que también derivó en un fracaso. ¿A dónde te da ganas de hurgar en tu curiosidad periodística en un escenario que hoy yo veo con datos sobresalientes como, bueno, los 100.000 muertos están, definitivamente? Mira, a los 99.000 era más o menos lo mismo, es una frontera. Los 100.000 es una perversidad de la matemática, de la aritmética. Digamos, no tiene que ser impresionante por haber llegado a los 100.000. Tratemos de no llegar a los 150.000, ni siquiera a los 110.000 en lo posible. Pero el tema, si no, es aritmético. Pero, digo, el foco te parece poner en el tema de la salud, en la inevitable campaña que estamos viviendo, por más que todos dicen no hay que hacer campaña, están todos haciendo campaña. Todos en campaña. Eso también te lo adelanté hace tiempo, te Todo dije el que mundo todo está esto está en campaña. ¿O por dónde crees que el foco del peso periodístico debería pasar? Y hoy el peso periodístico inevitablemente pasa por la campaña. Pasa por la campaña y te diría, hoy es un día más que especial. Que ya le voy a dar títulos a algunos colegas que tienen otros programas. Hoy
la llave, si vos querés, de la actualidad política del día, la tiene el alcalde de San Isidro, Gustavo Posse. Hoy, la gran situación límite es saber si Gustavo Posse y Cotino Siglia le van a hacer una interna en la provincia de Buenos Aires a Facundo Manes. Y no te lo van a decir los radicales que están con Manes, por supuesto que están todos en una actitud absolutamente dudosa y de sospecha, un estado de sospecha que les parece que por ahí está la mano grandiosa, poderosa de Rodríguez Larreta, pobre pelado al que le atribuyen absolutamente todas las travesuras que pueden ocurrir en la política y de pronto de muchas de ellas puede ser también responsable. Claro, pero por las dudas saca todos los números. Claro, hoy todos los nombres que se mencionan, te va a costar encontrar a alguien que te atienda el teléfono. Y te voy a decir por qué. Porque no está absolutamente nada cerrado. En el tema de Juntos por el Cambio, donde, por supuesto, se reparten el número 3, el 5, a De la Torre que le van a dar una senaduría provincial, seguramente Monzó puede ser el número 3, ¿dónde va a ir Margarita Stolbizer? A lo mejor Isela Costantini, la que fue interventora de Aerolíneas Argentinas, va a estar en la lista, pero nadie se atreve a cerrar nada porque todavía ronda el fantasma posible de la unidad. Unidad que yo, con mi formación y evaluación probablemente equivocada, te digo que es muy difícil darla, porque a Facundo Manes, sobre todo en un momento de gran tonificación de la Unión Cívica Radical, porque todos los dentistas de cada pueblo, contadores públicos, psicopedagogas de todas partes, sienten que hay una especie de resurrección territorial de ese espacio. Por supuesto que es una agenda nueva la que promueve Facundo Manes y a Facundo Manes no lo saca del primer lugar. No, claro. Ahora, entonces no puede haber unidad, porque nunca puede Rodríguez Larreta ceder ese primer lugar en la provincia de Buenos Aires, porque si cede el lugar en la provincia de Buenos Aires y con esa interna hace una muy buena elección Manes, por supuesto que le crece un candidato a presidente. Esto es difícilmente que te lo cuenten así con este desenfado. Pero hoy casi todos están con el teléfono en silencio, miran si suena. Leen sin abrir el mensaje. Todos te dicen, no, soy contacto estrecho, no quiere ver nadie a nada. Es verdad. Porque ¿Y el corcoveo de Boga Macri, qué ves ahí? Y Boga Macri, Jorge Boga Macri. Boga Macri, con mucha habilidad, es uno de los que también está en silencio, que tampoco responde. Hubo, según mi información, una comida en lo de Grindetti, donde estuvieron 3 o 4 candidatos confesos, entre ellos a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Valenzuela, de 3 de febrero, Boga Macri, de Vicente López, Garro, el único que aparentemente no tiene interés en ascender o saltar hacia la gobernación, hasta ahora es Grindetti. En esa comida, fundamentalmente se armó para que Jorge Boga Macri aflojara un poco su intensidad sobre Rodríguez Larreta. Ahora, Boga Macri es caro en términos políticos. Que Boga Macri no le haga la interna a Rodríguez Larreta es siempre a cambio de algo. Sí, claro. Yo lo llamo el primo que era pobre, ya no es pobre, no es una cuestión de dinero para nada. Sí, es una cuestión de presencia política. O sea, vos ves que es inevitable.
porque Larreta no se puede permitir que aparezca un alguien. Es inevitable que hasta el último momento, los últimos 8 días... Todos les parece que en cualquier momento viene este cisne ¿Cómo extraño. Manes Santilli, ¿qué vas a hacer? ¿No da? Bueno, como Manes no se baja, como la segunda tiene que ser una mujer, con lo cual es un problema porque no hay tantas mujeres y hay muchas mujeres que están en una muy buena situación, es decir, mujeres que están cerca de una cajita que prefieren estar siempre cerca de la cajita, como muchos tipos de la política. Por eso es la pugna por no ser. Bueno, que vos anticipaste y que hoy se vio, por ejemplo, en Raberta, que dijo no. Pero por supuesto porque no es una cuestión de la caja por el manejo, es por el manejo político, lo que significa tener ese control de efectividad y de posiciones de poder real, ¿no es cierto? Se quedó en el exilio por ahora, varado, el ángel Mauricio Macri. Sí. Yo recién le preguntaba a, ¿cómo le decís vos? La eterna esperanza. Eterna esperanza blanca. Blanca, que es Ernesto Sanz. Y te diría más, era un muy buen candidato a la presidencia de la República, apoyado por empresarios poderosísimos que lo veían a él en condiciones de crear un clima de inversión en la Argentina. Pero digo, 2 veces, no una, lo jubiló a Mauricio Macri. O sea que es los radicales más críticos con Mauricio Macri. Mira, quien lo desplazó, por lo menos para esta, fue Rodríguez Larreta. Rodríguez Larreta desplazó en cierto modo también a Patricia Bullrich y también a Mauricio Macri. Macri está en problemas hoy. Macri tiene problemas y tenía que haber hecho caso a Miguel Pichetto cuando con su información muy calificada, tal vez por la auditoría, le dijo: Mauricio, me parece que los fueros te pueden llegar a servir, porque sabe la que se le viene, porque tiene el tema del correo, tiene la cuestión grotesca esta que termina con el doctor Pepín, con vacilaciones y con un sinfín de rumores que no los tengo confirmados, no te lo puedo contar. El tema del espionaje, que eso tiñe también de cierto ridículo algunas posiciones. Y lo otro que apareció también, que muchos intentan reducir o no tratar, porque yo sé que es molesto, que es el tema Bolivia. Claro. Yo saqué una nota que tiene un título, o sea, yo soy un titulero, que es Bolivia, la Croacia de Macri. Claro. Las armas de Menem. Claro, porque también ahí, tanto en este caso como en aquel caso, estaba la presencia fantasmal de Estados Unidos que nadie quería citarlo, porque en aquel momento, yo te digo, yo vivía en Europa y prácticamente la fragmentación de Yugoslavia era el tema cotidiano en los años 90. Pensar que alguien podía entrar un matagato en Croacia o en Eslovenia, cuando estaba la ofensiva eslava de una Yugoslavia que se terminaba, ahí no podías entrar absolutamente nada si no tenías una banca verdadera, por ejemplo, de un país aliado extra-OTAN, como era la Argentina de Menem, y al presidente de la Argentina extra-OTAN de la época termina en cana, en la quinta de Gostañán, durante 9 meses y con la imagen del gran corrupto, y por supuesto que algunas cuestiones de la política internacional no se podían ventilar. Pero es porque hay una de la interna chiquita que no quiero dejar pasar porque lo tiraste así al pasar y me cuentan, vos dijiste, Rodríguez, el que lo complicó a Macri políticamente, quiero decir, Rodríguez Larreta, que también... que lo complicó, directamente lo desplazó. Lo desplazó y la desplazó Patricia Bullrich. Me dijeron que está muy caliente. Y sí que tiene que estar caliente, por supuesto. Que hay otros rumores que yo tampoco me quiero hacer cargo. Por ejemplo, pero sutilmente. No, ni sutilmente, porque tienen que ver con cuestiones, qué sé yo, derivadas de cuestiones de negocios en las que yo no me quiero meter, porque simplemente son informaciones que circulan. Este es un momento de lenguas feroces,
que hay que tener mucho cuidado. A todos los colegas les digo, el colega que se dedique a esto tiene que ser un buen fileteador, saber separar bien la parte del pescado buena con la parte del pescado que está absolutamente podrido. Uno, sin darse cuenta, puede ser objeto de una operación ajena. Y lo peor, gratis. Y con buena fe, ¿no es cierto? Hoy está todo absolutamente mezclado. Patricia Bullrich toma distancia. Hoy castigan en demasía, me parece, con una ferocidad inusitada en las redes y sobre María Eugenia Vidal, que María Eugenia Vidal, por supuesto que no era conducida por nadie. Ella quiso pasar de la provincia de Buenos Aires a la capital, pero también con un gran interés de Rodríguez Larreta, que necesita una sucesora, porque si hay algo que no puede perder Rodríguez Larreta ni Mauricio Macri, es el maxi kiosco del artificio autónomo. Ahora, vos traes, te preguntaba por Patricia y ahora traes a María Eugenia Vidal. Los científicos de la encuesta dicen que le va a pegar duro este salto, por más que intente explicarlo. No, lo que le puede, no te digo pegar duro, quien los puede afectar es alguien que en la práctica lo presentan como si fuera un sparring, como si dijeran, la interna que no quieren hacer con Patricia Bullrich la quieren hacer con Ricardo López Murphy, que es políticamente e intelectualmente superior a todos los que están en la vitrina. López Murphy, por supuesto que puede convocar sectores que estaban directamente con Patricia Bullrich y también radicales, porque los radicales se tonifican en la provincia de Buenos Aires, claro, pero se fragmentan excesivamente en el maxiquiosco, que es donde deben controlar, porque están los radicales, oficialmente con María Eugenia Vidal y Tetaz, pero también hay otros radicales, lo que podríamos llamar el brandonismo, el Suárez Lastrismo y otros radicales que estaban con bastantes simpatías también con Patricia Bullrich, que lo prefieren a López Murphy. No te olvides que López Murphy no fue jefe de gobierno de Buenos Aires antes de Mauricio Macri por su compromiso político con Patricia Bullrich. Claro. Que Patricia Bullrich en aquel momento era más o menos el 15% de lo que es ahora, ¿no es cierto? Todos estamos esperando que el viernes, si es que se produce la audiencia, en el caso Memorándum, hable Cristina Fernández de Kirchner, porque es un momento muy especial para que ella hable. No, por supuesto, se la dejás sola, sola con todo el arco y el arquero caído. Sí, sí. Si eso ha sido todo un enorme error. Y la insistencia en mantener lo que no era delito, lo que no era judicializable, porque sinceramente cualquiera que haya conocido a Héctor Timerman verdaderamente creía que lo que hacía lo hacía bien por la causa que tenía que ver con su identidad. Y la doctora fue la que en otros momentos fue una de las más activas en lo que tenía que ver con el esclarecimiento. Lo que pasa es que acá se construyen muy fácilmente narrativas. Sí. La narrativa del encubrimiento. No, yo más allá de que sea, de pronto sea delito, pudo haber sido un horror político. Jurídicamente es una aberración crear una comisión que intermedie entre el juez y los imputados, que le tome declaración en Irán y que para preguntarle a los imputados tenga que pedirle permiso a una comisión de verdad. Ninguna declaración en Irán hubo, no pasó absolutamente nada. Pero eso proponía el memorándum. Jurídicamente es una aberración. Para mí fue un error político, que es algo peor. Es un error político y la creencia... Yo lo he discutido en aquel momento con tipos de la Cancillería, porque eso se manejó con un secretismo. Por ejemplo,
a nivel de vicecanciller no se tenía la menor idea de qué es lo que pasaba, porque verdaderamente creían que era un camino, que estaban en un camino Para terminar la causa. para terminar con eso. Ahora, para mí fue un error político. Aparte, el error geopolítico de confundir dossier, de creer que porque Estados Unidos se sentaba con Irán para discutir temas atómicos y nucleares, vos estabas habilitado también para Negociar avanzar. una causa penal, claro. Y eso fue un error político. Ahora, un error político no judicializable. Recién la Eterna Esperanza Blanca te habló de otra causa, Dólar le futuro. preguntaban los Dólar muchachos, futuro. que tampoco eso era para judicializar. ¿Vos crees que más allá de esto, del memorándum en sí, lo que va a decir, va a marcar la cancha política, Cristina, como gran decisora que es en el Mirá, peronismo? no, sinceramente no creo. Ella va a hacer su juego. Lo que me permitiría desestimar es toda esa narrativa, esa interpretación que circula, que tiende a un interés como de ella de ocupar posiciones y debilitar a Alberto Fernández. Interpretación política. Lo que menos le sirve a ella es tener tan debilitado a Alberto Fernández. Si Alberto Fernández se debilitó, fue por errores propios, no porque le marcaran la cancha o de pronto hasta para cubrirse todos los errores de gestión tenían que ver con los malos Del y esto pato. no es así, ¿no? Me parece. Mm. Ahora, ¿qué es lo que puede hacer ella? Va a tener todo un escenario. Si tuvo ese escenario cuando le dijo, a mí me absorbió la historia, es una mujer que está muy cargada con eso que verdaderamente cree. Porque la verdad, esta es una pregunta que me hacen permanentemente. Si la doctora es corrupta, la doctora puede no ser buena política, pero no es corrupta. Ninguna corrupta designa en la provincia de Buenos Aires a Axel Kicillof y todo ese grupo de purificados. Definamos corrupta. ¿Vos decís que Corrupto que está en la recaudación, en los negocios, en plano personal. Hoteles, no tiene nada que ver. Los hoteles, los Eso, sauces, mira, fortuna personal de una persona que... eso no, yo no soy abogado de ella. Eso de los hoteles me parece una berretada. Lo peor al que se le ocurrió, digamos, acá entramos en otro tema. Sí. Acá hay una herencia de ella. Bueno, sabés que uno la recibe con beneficio de inventario la herencia, ¿no? Sí, pero vos qué hubieras pensado que tomara el control de todo y lanzara culpas al marido extinto. Esto no se hace No, en política. Vos me estás diciendo que en una sociedad digo- conyugal y política de la potencia de los Kirchner, ella fue ajena a las eventuales corrupciones de su marido. Mira, intuyo, y es información, Sí, por claro. supuesto que sabía qué podía pasar, no tenía el menor conocimiento del detalle. Y aparte, acá hay información y hay alguna novela en preparación al respecto que tiene mucho que ver con esto, después de la muerte de Néstor Kirchner, citar a tipos importantes, decirle, decime qué hacías con mi marido. Quiero saber todo. Mira, la muerte de Kirchner produjo unas diferencias estremecedoras, porque había cuestiones que tenían que ver con fondos que manejaba Kirchner que no estaban anotados en ninguna libretita. Pero sabés que esto no es información, es mera especulación. El cuadro más brillante del peronismo, capaz de anticiparse a todas las jugadas políticas de la República Argentina, desconocía los negocios de quien dormía en su alcoba. Mirá, si los desconocía, podría sospechar, lo escribí yo, algunos tipos que decían, ella no quiere saber cómo se la junta, a ella le gusta gastarla, esto lo decía un embajador del riñón de ellos, esto tiene que ver
con lo que fue el kirchnerismo, con lo que fue Néstor Kirchner, con su concepción recaudatoria Extinguido con la del muerte de él. poder, que me parece que si él quería ser presidente de vuelta era para arreglar todos los despioles que había dejado. Ahora, en lo personal, yo no creo sinceramente que el móvil de la doctora sea la recaudación. Esto sí que es información, no es. Está en otra, puede tener otro nivel de equivocaciones. Ahora, esto, claro, decirlo de una dama que prácticamente representa la imagen de la corrupción, vos decís, a ver si decime qué quiere hacer con Axel Kicillof y qué quiere hacer con todos los fundamentalistas casi de la virtud que tiene Kicillof al lado en la provincia de Buenos Aires, donde para manejar la provincia de Buenos Aires tenés que ser un pecador. Bueno, todo esto lo pueden leer y más en Jorge Asís Digital, el portal más interesante de la política argentina, o escucharlo aquí el miércoles que viene en Dicho Esto. Mirá que hoy repasamos de Cuba, Sí, de Cuba al Calafate. me parece que hay alguna cosa que no te conté, pero... Decime. No, porque cuando estábamos hablando del tema Macri, Sí. me parece que no hablamos bien del tema Bolivia. Y el tema Bolivia, como vos tenés un excelente trajinador del mundo judicial, el tema Bolivia recae en Javier López Vizcayar, un juez penal económico que es el que participó en el primer escándalo de corrupción del kirchnerismo que tuvo que ver con Escanca. Este juez es garantía de ecuanimidad, razón por la cual me parece que lo que pudo haber pasado en esta Bolivia, en esta Croacia, con 70.000 cartuchos, con ametralladoras, con tanto material para disturbios y con tanta documentación que en este momento de la Argentina, donde hay tanto periodismo adicto u opositor, el mero hecho de haber tratado ese tema, alguna gente que me respeta, que sabe que yo no juego para ninguno de los dos lados, me dice, creíamos que eran todos inventos de los K. ¿Por qué? Por lo que pasa en la Argentina. Vos tenés un canal donde la doctora es el mal, otro canal donde Macri es el mal. Y eso, ¿sabés una cosa? Ese tipo de periodismo no le sirve ni a la doctora, ni a Macri, ni a la verdad. López Vizcayar es garantía de ecuanimidad. Me quedo con eso. Totalmente. Señor, lo veo el miércoles que viene. Un gustazo. Igualmente.